La historia de Job, el hombre que lo perdió todo, pero cuya fe fue puesta a prueba de manera inimaginable. Si alguna vez te has preguntado cómo una persona puede soportar un sufrimiento tan profundo y aún así mantener su integridad y su fe, este vídeo es para ti. Job era un hombre próspero y justo, conocido en toda la tierra de Uz por su gran riqueza y su devoción a Dios. Tenía una familia numerosa con 7 hijos y 3 hijas, y su vida estaba llena de bendiciones. Poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y burros, y tenía un gran número de sirvientes a su disposición. Job era, en esencia, el epítome de la prosperidad y la piedad, un hombre a quien todos respetaban y admiraban. Sin embargo, lo que realmente distinguía a Job no era solo su riqueza, sino su carácter. Job era un hombre íntegro y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Regularmente ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, temiendo que pudieran haber pecado en sus corazones. En otras palabras, Job no solo vivía una vida de éxito material, sino que también mantenía una profunda relación espiritual con Dios. Pero como veremos, esta devoción no lo eximió de enfrentar las pruebas más difíciles que cualquier ser humano podría imaginar. La historia toma un giro oscuro y dramático cuando Satanás aparece ante Dios en el cielo. Dios, al ver a Satanás, le pregunta si ha considerado a su siervo Job, un hombre justo y recto. Satanás, con cinismo, responde que Job es fiel solo porque ha sido bendecido con una vida fácil y próspera. En esencia, Satanás desafía a Dios, argumentando que si Job pierde todo lo que tiene, seguidamente maldecirá a Dios en su rostro. Este es el punto de inflexión en la historia, donde Dios permite a Satanás probar a Job, pero le prohíbe tocar su vida. Aquí es donde comienza la tragedia. Satanás desata una serie de calamidades sobre Job que son verdaderamente devastadoras. En un solo día, Job pierde todo. Sus bueyes y burros son robados por saqueadores, sus ovejas son consumidas por el fuego del cielo, sus camellos son llevados por los caldeos, y lo más doloroso de todo, un fuerte viento derrumba la casa donde estaban sus hijos, matándolos a todos. En cuestión de horas, Job pasa de ser un hombre rico y feliz con una familia hermosa a un hombre arruinado y destrozado por el dolor. La reacción de Job ante esta catástrofe es verdaderamente asombrosa y ha sido motivo de asombro y admiración a lo largo de los siglos. En lugar de maldecir a Dios o lamentarse por su suerte, Job se rasga las vestiduras, se afeita la cabeza en señal de luto, y se postra en el suelo para adorar a Dios. En un acto de fe inquebrantable, Job pronuncia las ahora famosas palabras: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Este es uno de los momentos más impactantes y poderosos de toda la Biblia. Job, a pesar de su inmenso dolor, reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Su fe no se basa en las bendiciones que ha recibido, sino en su comprensión de que todo lo que tiene proviene de Dios, y Dios tiene el derecho de quitarlo. Este es un acto de fe pura, una fe que no está condicionada por las circunstancias, sino que se mantiene firme en medio de la adversidad. Sin embargo, la historia no termina aquí. Satanás, no satisfecho con el resultado, vuelve a presentarse ante Dios y argumenta que Job sigue siendo fiel porque aún conserva su salud. Así que, con el permiso de Dios, Satanás aflige a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, en su miseria, se sienta en medio de las cenizas, rascándose con un trozo de cerámica para aliviar su dolor. Es en este momento que Job enfrenta una de las pruebas más difíciles, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales. Su esposa, viendo su sufrimiento, le dice que maldiga a Dios y muera, una sugerencia que Job rechaza con firmeza. A pesar de estar en el fondo de su miseria, Job se mantiene fiel, diciendo: «Aceptaremos el bien de Dios y no el mal». Esta respuesta de Job es un testimonio de su increíble fe y resiliencia. En este punto de la historia, llegan los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Al ver a Job en tal estado, quedan tan impactados que se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra. Este silencio inicial es un acto de respeto por el inmenso dolor de Job, pero cuando finalmente comienzan a hablar, su discurso rápidamente se convierte en una serie de acusaciones y malentendidos. Los amigos de Job creen firmemente en una teología retributiva, la idea de que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados. Por lo tanto, concluyen que si Job está sufriendo de esta manera, debe haber cometido algún pecado grave. Comienzan a interrogarlo, sugiriendo que debe arrepentirse de su pecado oculto para que Dios lo restaure. A lo largo de varios capítulos, los amigos de Job debaten con él, tratando de convencerlo de que su sufrimiento es un castigo por su maldad. Job, sin embargo, mantiene su inocencia con firmeza. Aunque está profundamente confundido por su sufrimiento, Job sabe que no ha cometido ningún pecado que justifique tal castigo.
Este es otro aspecto trágico de la historia. Job no solo sufre física y emocionalmente, sino que también debe soportar la incomprensión y las acusaciones de sus amigos más cercanos. En medio de su dolor, Job clama a Dios, cuestionando por qué un hombre justo como él debe sufrir tanto. La angustia de Job se vuelve cada vez más palpable a medida que su discurso se llena de lamentos y cuestionamientos. Se siente abandonado por Dios, y su deseo de entender el motivo de su sufrimiento se convierte en una de las luchas más profundas de su vida. Sin embargo, a pesar de su confusión y desesperación, Job nunca maldice a Dios ni renuncia a su fe. Después de que Job y sus 3 amigos han debatido extensamente, un nuevo personaje entra en escena, Eliú, un joven que ha estado observando la conversación. Eliú está enojado tanto con Job como con sus amigos. Está enojado con Job porque cree que ha justificado su propia justicia más que la de Dios, y está enojado con los amigos de Job porque no han podido refutar a Job, y sin embargo, lo han condenado. Eliú comienza un largo discurso en el que ofrece una perspectiva diferente sobre el sufrimiento de Job. Según Eliú, Dios usa el sufrimiento para disciplinar y corregir, no necesariamente como un castigo por el pecado, sino como un medio para enseñar y guiar a las personas. Eliú sugiere que, en lugar de cuestionar la justicia de Dios, Job debería aceptar que su sufrimiento podría tener un propósito más elevado, aunque no lo entienda completamente. Finalmente, en uno de los momentos más dramáticos y esperados de la historia, Dios responde a Job desde un torbellino. Sin embargo, la respuesta de Dios no es lo que Job esperaba. En lugar de explicar el motivo de su sufrimiento, Dios le presenta una serie de preguntas que destacan la grandeza y el misterio de su creación. Dios desafía a Job a comprender la vastedad del universo y la complejidad de su obra, desde la creación de la tierra hasta el control de las fuerzas naturales y los seres vivientes. Dios no ofrece una explicación directa del sufrimiento de Job, pero a través de su discurso, deja claro que su sabiduría y poder están más allá de la comprensión humana. Dios muestra a Job que hay un propósito y un orden en el universo que los seres humanos no pueden entender completamente. En este punto, Job se da cuenta de la pequeñez de su conocimiento en comparación con la grandeza de Dios. En un acto de humildad, Job se arrepiente de haber cuestionado a Dios y reconoce que habló de cosas que no entendía. Después de la respuesta de Dios, la historia de Job toma un giro inesperado y reconfortante. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado correctamente de él, y les ordena ofrecer sacrificios por su pecado. Además, les pide que Job ore por ellos, lo cual él hace. Como resultado, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Job recibe nuevas riquezas, tiene otros 7 hijos y 3 hijas, y vive una vida larga y plena. La restauración de Job no solo es material, sino también emocional y espiritual. Aunque el dolor de haber perdido a sus primeros hijos nunca desaparece por completo, Job experimenta la bondad y la misericordia de Dios de una manera nueva y profunda. La historia de Job, aunque trágica, termina con una nota de esperanza y redención, demostrando que la fe y la perseverancia en medio del sufrimiento pueden llevar a una renovación y una bendición más grande de lo que podríamos imaginar. La historia de Job es una de las narrativas más impactantes y complejas de la Biblia. Nos muestra que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, y que a veces, ese sufrimiento no tiene una explicación fácil o inmediata. Sin embargo, también nos enseña que, incluso en las pruebas más difíciles, la fe y la confianza en Dios pueden sostenernos y llevarnos a través del dolor hacia un propósito mayor. Job nos recuerda que la vida no siempre es justa desde nuestra perspectiva limitada, pero que Dios tiene un plan y un propósito más grande que no siempre podemos ver. Su historia es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la profundidad de la fe que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Job. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario abajo y cuéntanos qué lecciones has aprendido de la historia de Job. Nos vemos en el próximo vídeo.